Entender el entorno organizacional quizás es una de las tareas más difíciles en términos de lo que es el análisis de la estrategia de una organización, porque el entorno es una complejidad que es cada vez más difícil de separar de la propia organización. En estas situaciones en las que estamos viviendo de pandemia mundial, hemos entendido y estamos aprendiendo que estos análisis no solamente son necesarios, son fundamentales e importantes, sino además son complejos. En el sentido de que tenemos que comenzar a identificar aquellos aspectos que la teoría dice que, sobre todo relacionados a las cuestiones del entorno, tanto el entorno micro, que es el que está más cerca de la organización, el entorno macro, que es el que se considera más lejos, y este entorno de articulación que llamamos mesosistémico o intermedio. Se entiende que en la medida que los factores del ambiente se acercan, por utilizar un término, están más cercanos a la organización, su impacto es más directo y más específico, y en la medida de que se alejan de la organización o se acercan más a lo que nosotros entendemos como el macroentorno, son más generales y que el impacto es igualitario para la mayoría de las organizaciones. Entendemos que esto es relativamente cierto. ¿Qué significa relativamente cierto? Todas las organizaciones son diferentes, aunque estamos en sistemas muy conectados. Entendemos que, volviendo al tema de la pandemia, como ciertos factores, por supuesto que nos afectan a todos, el distanciamiento social, el aislamiento total, las necesidades de trabajar desde la casa con el teletrabajo, algunas actividades que han sido suspendidas totalmente, la afectación de las organizaciones que a algunas le ha sido con mayor o menor impacto. De hecho, están afectadas por las mismas variables, pero la afectación no es igual. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar el entorno de las organizaciones, tenemos que partir desde este punto de vista. La mirada del estratega es muy importante de considerar. El análisis del entorno, que es el módulo que estamos viendo, se define a partir de un conjunto de posibilidades diversas, entre ellos la identificación de factores de manera general, y otra a través de un modelo que es conocido como el modelo PESTEL. PESTEL por el acrónimo que se genera por las iniciales que definen una sigla a partir de algunos factores que agrupan un conjunto de elementos. Y esa es una cuestión importante para entender. O sea, PESTEL, la P de político, la E de económico, la S de social, la T de tecnológico, la E de ecológico, environment en inglés, pero nosotros entendemos como ecológico, la L de legal, nos permite tener una especie de concentración en un conjunto de factores a algunos elementos, por lo menos los que están viendo en la figura, que hay algunos elementos allí que están considerados dentro de estos factores. Entendemos que el factor es un conjunto de elementos y estos factores están definiendo, bueno, qué cosas de lo político debo considerar, qué cosas de lo económico debo considerar, qué aspectos de lo social debo considerar. Pero podrían existir en algunos contextos elementos que a lo mejor deberían formar parte de un factor muy diferente al que están acá. Le doy un caso muy particular, que es el caso de la infraestructura pública. La infraestructura pública, que para algunas organizaciones y para el análisis de algunos contextos son muy importantes, a veces si empezamos a mirar es muy difícil de tener aquí en algún factor como un elemento de análisis, sería un elemento muy complejo. Entonces, tienen ustedes la posibilidad de también ir incorporando otros factores, entendiendo que el PESTEL es una regla mnemotécnica, pero no es un dogma. Y eso es una cuestión importante en lo que nosotros hacemos análisis. Incluso el PESTEL define también algunos elementos relacionados al orden político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Pero en algunos análisis puede ocurrir que lo legal sea más importante que lo político, que lo económico sea mucho más importante que lo
que lo ecológico o el económico y el ecológico sean iguales. O sea, esa flexibilidad en el análisis es bueno de considerar para no entrar en dogmas o en estructuras demasiado mecánicas. O que todos los factores, perdón, todos los elementos que están dentro de los factores deben ser analizados. Primero hay que hacer un primer análisis de valoración de elementos para dar un orden y también para saber si todos los elementos deben ser susceptibles de ser analizados. Entonces, la idea de este método de análisis es justamente un ordenamiento en términos analíticos de la estructura, pero desde el punto de vista crítico también es importante entender el concepto principal de la estrategia, que es la valoración y la priorización. Puede ser que algunos elementos que están dentro de estos factores no deban ser considerados, como otros elementos sí deben ser considerados. Y ahí vamos a entender uno de los principios fundamentales. El análisis no se define por el modelo. El modelo lo estructura y el modelo lo orienta. El análisis se define por la sensibilidad analítica y crítica del estratega que hace ese proceso. El analista de la estrategia es el que va a definir qué elementos dentro de los factores deben ser considerados. Pero, ¿y si no tiene toda la información? O si no considera que es importante, o no tiene el conocimiento o la conciencia necesaria para entender que hay un factor y algunos elementos dentro de esos factores que son importantes, entonces también está sujeto a un conjunto de riesgos organizacionales en los cuales ciertos factores a lo mejor no se los consideren. No quiero yo hacer una puntualización en los ejemplos, pero sí remitirles a que comiencen a revisar dentro de las organizaciones donde ustedes están cómo es que ciertos factores, por no considerarlos importantes, hoy ante un efecto de ruptura paradigmática, por darle un término, en el cual muchísimas organizaciones se quedaron sin referencia y fuera de parámetros y por ende fuera de posibilidad competitiva o de alto desempeño para llegar a ciertos niveles de eficiencia, entonces se dan cuenta que realmente la función del analista del entorno es muy importante, no solamente llevar adelante el proceso mecánico. Fíjense hoy la importancia de la tecnología, pero la tecnología no lo es todo, porque la tecnología sin el equipo humano es como que no podría se, reemplazar aquellos procesos presenciales o aquellos procesos de relación necesaria en el contacto con personas que hoy se está tratando de evitar. Entonces, eso también son cuestiones como para ir revisando. Fíjense los aspectos legales que están incidiendo hoy dentro de las organizaciones como para, desde un factor externo, definir incluso desvinculación de personas, suspensión de contratos, modificación de sistemas de retribuciones, modificación de sistemas de garantías, modificación de protocolos de seguridad. Eh, Desde el punto de vista de aquellos aspectos del ambiente, eh, fijémonos aquellas cuestiones que hoy tienen impactos. Y uso la palabra impactos por lo siguiente, cada vez que nosotros analizamos algunos de estos factores tenemos que mirarlo por lo menos de tres posiciones iniciales. El impacto, si es positivo, negativo, neutro. Porque si es positivo, significa que tendría mayor probabilidad de generar algún tipo de oportunidad para la organización. Si es neutro, significa que no tendría ningún impacto y no sería importante hacer el análisis. Y si es negativo, tendría la mayor posibilidad de ser un, una amenaza o un riesgo dentro de la organización. El segundo elemento que se debería considerar es la probabilidad. ¿Cuán probable es que ese impacto que definimos como positivo, negativo o neutro pueda ocurrir? Una probabilidad alta, una probabilidad media o una probabilidad muy baja, tendiendo a cero. La probabilidad generalmente se usa en porcentaje, lo que quiere decir que este análisis nos permitiría racionalizar el proceso analítico, valga la redundancia.
No significa por ello que es cuantitativo y que es racional. Nos permite racionalizar que no es lo mismo. Significa que nos permitiría poner en un conjunto de parámetros en el cual nosotros podríamos tener una suerte de medición relativa en relación a nuestra propia percepción. Por eso no podría ser cuantitativo, sino cualitativo, en el cual decimos, este factor, por ejemplo, el factor de la inflación, tiene un impacto positivo, negativo, neutro, y tiene la probabilidad de que ocurra, por ejemplo, en este caso, ¿no? En esta situación, por ejemplo, si la inflación va a subir, impactaría en una probabilidad de 0%, 15%, 20%, 80% de probabilidad que ocurran en el análisis que estamos haciendo. Y por último, nosotros le damos una calificación. La calificación tiene que ver con cuán ese impacto es mucho o poco en relación a una unidad de impacto que nosotros le damos como calificación 1 si el impacto es muy bajo, y una calificación 5 si el impacto es muy alto. Entonces quiere decir que ese número que también nos permite racionalizar, primero tendría un signo. Ese número sería positivo o negativo. Segundo, una probabilidad de ocurrencia. Y tercero, la propia valoración. Quiere decir que un impacto 5 que tiene eh, un, una, una, un signo positivo que sería más 5 y una probabilidad de ocurrencia del 70%, el 70% de 5 es 3,5 y nos da una calificación. Aunque es una calificación cualitativa y de racionalización, sí nos permitiría ir ordenando dentro de cada factor los elementos que estamos analizando para saber aquellos que tienen el mayor impacto en la valoración y el tipo de impacto, si es positivo, negativo, neutro. Entonces, ya dijimos que si es neutro, entendemos que es cero, entonces no hacemos el análisis. Y si es positivo o negativo, nos permitiría agrupar este factor en aquellos aspectos que son positivos, en aquellos aspectos que son negativos, y cuando hacemos la valoración entre los positivos y los negativos con sus valores superiores en la parte más alta de este ordenamiento, nos permitiría identificar oportunidades y amenazas. Eh, ¿Por qué es importante hacer este análisis? Porque este es el paso previo para poder identificar las oportunidades y las amenazas, que esos son un paso posterior. Lo primero que tenemos que entender es cómo nuestra organización se articula con otras organizaciones similares o diferentes en un entorno en particular. Y este entorno es aquel que nos dice cómo aquellos factores y elementos que existen nos pueden ir afectando de manera positiva, negativa o neutra si consideramos que no lo hacen. Imagínense en un análisis de una organización normal, si no tuviéramos conocimientos científicos médicos, entenderíamos que las enfermedades no nos afectan a nosotros si estamos en el sector de salud, perdón, en el sector de los servicios, por ejemplo, servicios financieros. Y a lo mejor diríamos, bueno, nos afectaría un poco en términos de la estacionalidad y de la asistencia si estamos en una institución educativa. Pero esta situación que ha ocurrido en el mundo, no solo en nuestro país, nos ha enseñado que los factores que a veces nosotros consideramos menos importantes son aquellos que tienen una afectación enorme y nos obligan a los que hacemos análisis del entorno, y que es lo que estamos revisando en este módulo, una necesaria actitud de humildad y de visión atenta para comprender cómo desde el punto de vista sistémico aquellos factores que aparentemente son muy sencillos o muy lejanos, como es el caso de la pandemia que aparentemente ocurrió en un lugar muy lejos, hoy en día a través de lo que es la tecnología y a través de lo que es la infraestructura nos ha permitido hacer llegar hasta aquí. Digo infraestructura porque si tuviéramos que hacerle un análisis PESTEL y nuestra organización está relacionada, por ejemplo, a todo el sistema de transporte logístico, ¿cómo hacemos ese análisis? ¿En cuál de los
factores vamos a trabajar. A lo mejor los podemos desglosar entre los económicos, los tecnológicos, los legales, o a lo mejor también tomamos la decisión de decir, no, nosotros necesitamos incorporar un factor más que pueda ser, por ejemplo, los aspectos de infraestructura, o un factor más, por ejemplo, para tomar los aspectos culturales, porque dentro de lo social quedaría, es como solapado, entonces nosotros necesitamos mirarlo de otra forma. Entonces, la idea de esta mirada de la matriz del análisis PESTEL que se utiliza a través de la matriz de impactos, que es lo que le estoy comentando, nos permiten justamente comenzar a ver o desde el punto de vista de la percepción, a construir un mapa de impactos y un mapa de interrelaciones de factores y elementos que condicionan a la organización. No quisiera tomar aspectos que en algún momento en la teoría, que posiblemente cuando se lee dice, los aspectos del entorno, los aspectos externos están fuera de la organización. Eso sí es verdad. Hay relativamente elementos que son más exógenos, por así decir, son más externos. En algunos casos son más evidentes, sobre todo porque la toma de decisiones está fuera de la organización, pero quise sobre lo cual la organización no tiene control. Hoy hemos entendido que a veces la organización tiene muchísimo menos control de muchas cosas que dice que controla, pero sí entendemos que hay un límite. Cuando hacemos análisis del entorno, entendemos aquellos aspectos que están de alguna fuera en el límite hacia lo exógeno o hacia el ambiente externo organizacional, aunque desde el punto de vista sistémico también sabemos que estas divisiones son muy artificiales, son muy críticas y hacemos una abstracción hasta en algunos puntos peligrosa, pero necesaria justamente para poder tener un objeto de estudio un poco más concreto. La idea del análisis PESTEL es justamente esto, comenzar a revisar y es como que le damos concreción o le damos elementos concretos al aire. Y uso la palabra aire con una mirada un poco, no sé si decir metafísica, entendiendo que hay partículas en ese aire que aunque nosotros no veamos existen. Que ese aire en realidad es un conjunto de elementos que tiene su propia sustancialidad que impactan en nuestra organización. En la medida que nosotros no somos conscientes de ese impacto, la probabilidad de que podamos definir estrategias eficientes va a ser muy baja. Y por supuesto que nos vamos a encontrar ante resultados que van a estar muy lejos y posiblemente difíciles de modificar en la medida que no consideramos estos aspectos. Por eso, cuando comenzamos a mirar y desde esta maestría a entender el análisis del entorno organizacional, es muy pertinente que lo miremos así. Y no lo miren desde la matriz FODA o la matriz SWOT o la matriz DAFO o los aspectos MECA o los que existan, no porque no sean importantes, sino porque son procesos que vienen después, para evitar el esquema mecánico, para concentrarnos en aquellos elementos que justamente por estar más lejanos a la toma de decisiones pueden afectarnos de una manera muy fuerte. Imagínense una organización educativa, que todos hablamos del sistema social y del sistema de salud. Hoy en día, en el mundo entero, no solo en nuestro país, en el mundo entero, el sistema de salud ha demostrado ser más eficiente que un ejército. Fíjense cómo los contextos de controversias y de conflictos pueden cambiar hasta las formas como nosotros entendemos el conflicto y la defensa de la soberanía y la defensa de la paz social dentro de un Estado. Cuanto más dentro de una organización, que es una parte un poco más pequeña. La paz social dentro de una organización también se ve afectada, pero fíjense, entonces, entendemos que el sistema de salud es hoy más necesario que un ejército bien formado.
Pero lo que todavía mucha gente no está haciendo el análisis y de a poco va a ser un análisis más fuerte, que el otro sector que ahora ya empieza de alguna forma a entenderse, es el sector que permite el sostenimiento de todo de todo el esquema socioeconómico. No estamos hablando de la economía, estamos hablando del sistema educativo. El sistema educativo que hoy requiere un conjunto de métodos, formas, modelos organizacionales que la mayoría de nuestras instituciones educativas no lo han considerado en su modelo. No quiero decir modelo de negocios nomás porque parece que estoy hablando solo de organizaciones de lucro. Estoy hablando de su modelo conceptual de prestación de servicios. Y miremos organizaciones como las universidades públicas, en las cuales en algunos de los casos se han visto absolutamente sobrepasadas con las posibilidades de ofrecer el servicio de calidad que a lo mejor decía que tenía. No se olviden lo que dice Joel Barker: cuando el paradigma cambia, todo vuelve a cero. Cuando un paradigma cambia, todos nos volvemos ineficientes hasta incorporar el nuevo paradigma. El hecho de poder seguir formándonos en nuevos paradigmas, sobre todo a los que somos profesores, nos, nos enfrenta al cambio rotundo de la forma en cómo transmitimos el conocimiento, cuanto más el analista estratégico, el responsable organizacional que tiene que velar porque su organización, y valga la redundancia con palabras mayúsculas, debe seguir funcionando en contextos para los cuales no estaba preparado. Debe generar inversiones que no las había considerado. Debe potenciar el talento de la gente que a lo mejor no lo había contemplado como importante. No es lo mismo ser un decisor organizacional en una crisis presencial que en una crisis virtual. Digo crisis virtual, estoy diciendo no solamente por la crisis, sino por la crisis que la persona tiene cuando toma una decisión, que hoy no está frente a la otra persona y tiene que manejar sus propias emociones para poder transmitir desde un punto de vista un poco más, no sé si puedo usar la palabra artificial, a través de los medios tecnológicos para convencerse y tomar decisiones. Porque el teletrabajo no es solamente una cuestión de cambiar de tecnologías, es una cuestión de cambiar de sistema organizacional. ¿Cuánto más entonces este análisis del entorno de las organizaciones es súper importante para el presente y para el futuro de las organizaciones? Porque cuando reiniciemos, y uso la palabra como si fuera un sistema informático, cuando reiniciemos el proceso, sería muy bueno que la mayoría de las organizaciones también reinicien sus procesos en términos de cambios totales de paradigma y no crean que van a volver a la normalidad anterior. Si esa, si esa es la mirada y si el análisis Pestel no nos permite entender que esa situación de hace 40 días no volverá de la misma forma, entonces tenemos una complicación bastante grande, porque cuanto más hoy, a partir de lo que hemos visto, el efecto del cambio ha generado rupturas tan fuertes en las organizaciones que para bien, y queremos creer que para bien y mejor, no volverán a ser como eran antes. Entonces, les pido que en este análisis de las organizaciones no lo miren solamente como un esquema mecánico. Mírenlo desde un punto de vista crítico. Pónganse en el punto más alto de la organización. No importa cuál sea, una institución pública, una institución privada, una institución agrícola, una organización pequeña, mediana, grande. En algún momento habíamos definido y seguimos definiendo que la organización es un conjunto de personas que trabajan juntas. Imagínense ese concepto, cómo cabe hoy, orientados por resultados comunes a los cuales se le asignan presupuestos definidos. Todo eso está entrando en rupturas paradigmáticas muy fuertes. Los procesos de la organización entonces deben ser identificados también
en la relación con esos factores y con esos elementos. Espero que sea de utilidad estos comentarios para poder avanzar con el análisis que estamos realizando. También espero que nos encontremos a partir de la modalidad de las videoclases para poder dar orientaciones específicas con respecto al trabajo. Muchas gracias, muchas bendiciones por un Paraguay poderoso.